Me llamo Fabricio Portelli y mi pasión es el vino. Soy periodista y vivo en Buenos Aires, la ciudad donde se consume la mayor cantidad de vino argentino. Por suerte nací en este país, donde la diversidad abunda y el Malbec se luce. Desde 1999 recorro viñedos y bodegas y descubro los personajes que hay detrás de cada etiqueta, los creadores de los aromas y sabores que disfrutamos en cada copa. Te invito al lado B, un viaje para conocer los secretos del vino. Mendoza, al pie de los Andes, es el terruño más elegido por las bodegas para dar vida a sus mejores tintos, como el Malbec, y blancos como el Chardonnay. Don Ángel Paolucci es uno de los tantos inmigrantes italianos que se instalaron en Luján de Cuyo y apostaron a la viña. El destino lo cruzó con Catena Zapata y hoy puede cumplir el sueño de tener su propio vino. Don Ángel, ¿por qué se vino a la Argentina? E sempre io da piccolo, non certo, con la guerra e che se io in Italia, l'Argentina e he cercato in Italia il lavoro e non si trovava e allora fece il tramite, un'occasione del tramite per la immigrazione e mi vino all'Argentina. ¿Y en qué año inauguró su taller mecánico en Luján de Cuyo? Lo primero que arreglé un Forte nell'anno 53. E nel taller todos los clientes eran contratistas, mensuales, propietarios, y hablaban de la viña, y tanto que habló de viña, al final hasta yo salí con viña. Acá tiene 10 hectáreas plantadas de Malbec. De Malbec. De hace, más o menos, el Malbec debe tener ¿cuántos años? Y este Malbec, no es cierto, esto tiene del año 77 que planté este Malbec. Y lo primero Malbec lo planté en el año 72. Y en esta zona no había Malbec. Yo fui el primero que me decía plantar la viña acá y me decía que estaba loco. ¿Y se acuerda cuándo fue que Laura Catena llegó y habló con usted y le dijo que le gustaba la uva para hacer un gran vino? Sí. ¿Cuándo fue eso, más o menos? Y por lo menos hace más de 10 años. ¿Soñó con tener un vino propio? Bueno, siempre, ¿no es cierto? Yo he tenido la idea de tener un vino propio, pero la circunstancia no me llevó. Entonces, adopté por esto, ya está el vino propio. Hoy, por suerte, la Argentina tiene viñedos viejos donde se pueden hacer grandes vinos y por suerte para usted uno de esos grandes vinos lleva su apellido. Paolucci. Luis Reginato es el ingeniero agrónomo más reconocido de su generación y hace más de 10 años es el responsable de todos los viñedos de Catena Zapata. Visitamos con él la viña más estudiada del mundo, Adriana, en Gualtallarí, al pie de los Andes. El origen de este suelo, de este lugar en particular, es un origen aluvional del río Las Tunas. Es un río que está aquí, sale de la montaña más o menos a 2000 metros de altura. Y fue el que formó todo este cono aluvional donde estamos. Usualmente los conos aluvionales son muy heterogéneos. En el proceso de formación hay épocas donde traía más caudal, menos caudal, donde arrastraba material de algunas piedras madres, luego de otras. Entonces fue depositando distintos materiales en distintos lugares. Y también con una acción bastante importante de los glaciares, que también movían material hacia aquí. Así que también tenemos estos cerritos que están atrás, que también participaron en la formación de estos suelos. Entonces ha sido un proceso heterogéneo, por eso los suelos son heterogéneos. ¿Podemos ver el suelo para entender el terroir de esta parcela? Por supuesto. Aquí estamos en una parcela que llamamos white, significa huesos, ¿no? Huesos blancos. Que da vida a un hoy ya a un reconocido vino. Y prestigioso Chardonnay. Este tipo de suelo, que lo tenemos perfectamente identificado y sectorizado, y de aquí sacamos las uvas para ese vino, tiene básicamente 4 capas de suelo. La primera, que se podría decir que tiene aquí unos 10 centímetros, que empieza desde la superficie hasta aquí,
es un suelo franco-arenoso. La mayor parte de este suelo lo depositó el viento, es origen eólico. Bien. El transporte fue por viento. Luego viene una capa que, dependiendo del lugar, pero va desde los 20 centímetros a los 50 centímetros, que es desde acá hasta acá, que es carbonato de calcio precipitado. Es una capa muy importante porque retiene agua, trabaja como una esponja. Entonces acumula agua y las raíces pueden tomar agua de esta capa. Acá podemos ver raíces, como la raíz penetra. Esta capa, si bien es dura, no es súper dura. Entonces es una capa que retiene mucha humedad, las raíces la pueden atravesar y pueden nutrirse y beber agua de toda esta capa. Luego hay una capa con piedras recubiertas con calcáreo, por eso son blancas. Ves que está la piedra como tapizada por carbonato de calcio. Y finalmente, más en profundidad, tenemos arena y piedras con menos carbonato de calcio. ¿Cómo se siente esto en un vino? ¿Cómo llega este suelo al vino? Hasta ahora lo que tenemos estudiado es que la primer capa más arenosa y la parte con calcáreo retienen bastante humedad. Sobre todo el calcáreo retiene hasta más humedad que esta parte, lo cual le permite a la planta estar con una hidratación, o sea, alcanza un equilibrio en este lugar, en Gualtallarí, a 1500 metros de altura, con este clima. En este tipo de suelo alcanza un equilibrio que da un sabor y un aroma característico de la uva en este suelo, y es muy distinto a los suelos que vamos a ver después, que son los suelos profundos que encontramos aquí y los suelos white stones. ¿Dónde estamos ahora? Esta es la parcela que llamamos white stones, o sea, piedras blancas, donde sufrió una erosión por parte de un río. Estamos en el lecho de un antiguo río, por lo cual las primeras capas fueron erosionadas. Y lo que encontramos es un suelo donde el 80% del volumen está ocupado por piedras, como puedes ver acá, en esta pared. Todas piedras, las llamamos white stones porque las piedras obviamente son blancas, porque están recubiertas por calcáreo. Y bueno, es un suelo que retiene muy poca agua, tiene muy pocos nutrientes, con lo cual el vigor, como puedes ver, es un vigor medio a bajo, las bayas muy pequeñas, y bueno, con ellas hacemos el vino que se llama Catena Zapata Chardonnay White Stones. ¿Qué te imaginas para lo que viene? Bueno, este tipo de estudio de suelo hoy es un objetivo importante dentro de la bodega, y la idea es profundizar estos estudios para otras variedades, que ya lo venimos haciendo, para Malbec, para Cabernet Sauvignon, o sea, vinos de parcelas, vinos que vienen no solo del clima de Gualtallarí, sino de un suelo muy especial y muy específico que le da un carácter especial. En el taller hablaban de la viña, y tanto que habló de viña, al final yo salí con viña. El origen de este suelo es un origen aluvional del río Las Tunas, y fue el que formó todo este cono aluvional donde estamos. Fernando Buscema es enólogo y dirige el Catena Institute of Wine. Su misión es investigar suelos y vides, analizar la influencia del clima y del riego, y comprobar los resultados en infinitas elaboraciones año tras año. Sus microvinificaciones significan un aporte fundamental para el mejor conocimiento de las distintas parcelas de viñas que hoy dan vida a los mejores vinos de la bodega. Contame qué es el Catena Institute of Wine. En realidad es algo que comienza en el año 95, como una idea un poco loca de Laura, que vos sabés que es bióloga, especializada en plantas, de generar un departamento de investigación y desarrollo propio de la familia Catena Zapata. En ese momento Malbec era una incógnita para muchos de nosotros, y Laura veía que en el viñedo una planta de Malbec al lado de otra
podía tener racimos distintos, tamaño de los racimos diferentes, mucho más uva aquí, mucho menos uva acá. Y dijo, bueno, acá hay algo raro, tenemos que investigarlo. Somos el grupo que más ha investigado y publicado sobre Malbec en el mundo. Eso nos llena de orgullo, porque hoy si alguien quiere saber algo sobre Malbec, recurre a todo este conocimiento. Sabemos que Adriana, a partir de esto, es el viñedo más estudiado y analizado del mundo, pero hubo un clic en un momento. Sí, nuestra ambición es que lo sea. Nuestra ambición es que Adriana, este viñedo tan importante para nosotros, que está en Gualtallarí, a 1450, casi 1500 metros sobre el nivel del mar, sea el más estudiado del mundo. Y ya hace un poco más de 7 años, una variedad que siempre nos ha atraído, pero que particularmente en Adriana nos atrae mucho, que es Chardonnay. Y comenzamos a estudiar el suelo. Hasta el momento todos nos decían que por ahí que el suelo no era relevante, que era un simple soporte estéril para la planta. Y comenzamos a hacer pozos, calicatas, 4 o 5 por hectárea. Y eso nos mostró que habían diferencias en el suelo, que esas diferencias se podían transmitir hacia las uvas y hacia los vinos. Y es el origen del proyecto que hoy conocemos como White Bones y White Stones. Tengo algo para mostrarte acá de lo que fuimos descubriendo. Cada vez que hacíamos un pozo, una calicata, aparecía algo distinto. Rocas que por ahí no habíamos tenido la posibilidad de encontrar o descubrir anteriormente. Acá tenés 2 rocas, ambas de origen volcánico, pero la particularidad de estas rocas, que son sedimentarias, es decir, que se formaron en un lugar, pero luego fueron trasladadas por alguna corriente, exacto, y sedimentaron, se depositaron en otro, es que, imagínate, roca volcánica, lava, esta roca quedó expuesta. Esta se enfrió al aire libre y esta quedó por debajo. Subterránea. Y la particularidad, mira, si lo miras más de cerca, vas a ver que esta tiene cristales mucho más grandes. De hecho, llamamos a esta estructura una estructura macrocristalina de macrocristales. Y en este caso tenemos microcristales. Y obviamente que cuando empezás a estudiar, por ejemplo, esta roca más en detalle, empezás a ver que hay un depósito de lo que llamamos tosca, carbonato de calcio, sulfato de calcio, que empieza a alterar la posibilidad del suelo de retener agua. Y obviamente, si retenés distinta cantidad de agua, ahí influye en la planta. Influye en la planta, crece distinto, unas más, otras menos. Y después viene lo más interesante, influye en el sabor, influye en los aromas. Bueno, la idea es que podamos probar algo de esta nueva generación de Chardonnay, que la verdad no sabemos si van a ser aún vinos comerciales o no, si van a ser 2 o 10. Está en su plena etapa de nacimiento. De nacimiento, de entenderlo. Es como que el White Bones y White Stones ya son una generación. Exacto, y nosotros seguimos adelante, seguimos estudiando y seguimos separando estas parcelas. Esto es lo que nosotros llamamos internamente la revolución de las parcelas. Queremos entender cuántas cosas distintas podemos encontrar, cuántos sabores, cuántos aromas distintos puede producir nuestro viñedo, nuestros suelos. ¿Este Chardonnay está en plena fermentación o está terminándola? ¿En qué proceso está? Está terminando su fermentación alcohólica. Su próxima etapa la tenemos que definir. Una opción es que siga en el huevo de concreto, otra opción es que permanezca un tiempo en barricas de roble francés. Cada parcela va a tener un tratamiento especial de acuerdo a los sabores o los aromas únicos de esa parcela. Ahora, vos como enólogo y con tanto foco en tratar de respetar la naturaleza lo más posible a partir de la investigación, ¿cómo te gustaría elaborar estos Chardonnay de nueva generación? Mira, yo creo que en cualquier lugar del mundo donde se estudie el terruño, el terroir, en la medida en que más sabes, como enólogo, tenés que dejarle más lugar al sitio y menos al ego personal. Por ende, nuestra intervención como enólogos tiene que ser cada vez menor. Tiene que ser más de respetar el sitio, para eso tienes que conocer más tu tierra, más tus plantas, más tu uva, más tus piedras, y tener una vinificación cada vez menos invasiva. Y eso es lo que apuntamos, a ser mucho más respetuosos cada vez de la particularidad de cada parcela. ¿Estás contento con este Chardonnay de la nueva generación? Sí, la verdad me estoy muy contento porque entiendo mucho más que lo que hay dentro de la copa. No es solamente un Chardonnay de Gualtallarí, es un Chardonnay del viñedo de Adriana,
del cuartel 2, de una parcela específica que tiene una historia que se remonta a miles y a millones de años en el tiempo, y eso obviamente me apasiona. Esto es algo que quizás no teníamos en Argentina. Esto nos acerca mucho más a aquellos que somos fanáticos de los vinos de gran historia, de Burdeos, de Borgoña, nos acerca mucho más a eso. Salud. El viñedo podía tener racimos distintos, mucho más uva aquí, mucho menos uva acá. Y dijo, bueno, acá hay algo raro, tenemos que investigarlo. En la medida en que más sabes, como enólogo, tenés que dejarle más lugar al sitio y menos al ego personal. Catena Zapata es desde hace décadas la bodega más prestigiosa de la Argentina y sus vinos muy reconocidos en todo el mundo. Su mentor, Nicolás Catena, fue el gran responsable. Inspirado en el éxito de los vinos americanos, a mediados de los 80 regresó al país convencido que acá se podían lograr también vinos de nivel internacional. Hoy su hija mayor, Laura Catena, dirige la imponente bodega en el corazón de Alto Agrelo. Doctora y bióloga, posee una visión más curiosa basada en la investigación y ha logrado, junto a su equipo enológico, dar vida a los mejores chardonnay del país. ¿Te acordás en qué momento tu padre decidió apostar por el chardonnay? Bueno, el proyecto empezó con esta idea de si en California pueden hacer grandes vinos, nosotros podremos hacer vinos en Argentina que puedan competir con el mejor del mundo. Pero recuerdo un momento cuando yo era estudiante en Harvard, estaba estudiando biología, y mi padre me vino a visitar y salimos a un restaurante y pedimos una botella de la Lubis Leroy, que es uno de los chardonnay más famosos de la Borgoña. Y bueno, era muy caro, me acuerdo. Y bueno, probamos ese vino y era un vino espectacular, una mineralidad, un sabor. Y mi papá dijo, yo quiero hacer este vino en Argentina. Y bueno, a mí me parecía una locura, pero bueno, todo lo que hemos hecho viene de locuras y de sueños, ¿no? Me contaste que estuviste en algo que te sorprendió. Sí, bueno, acabo de estar en California en una conferencia que se llama In Pursuit of Balance, en la búsqueda del balance. Es una conferencia de Chardonnay y Pinot Noir de California. Y bueno, se habla del tema de que un vino, para que sea balanceado, no debe tener el alcohol demasiado alto, tiene que tener una buena acidez, tiene que ser un vino no empalagoso. Y bueno, fue muy interesante porque yo creo que nuestros vinos de altura, nuestros Chardonnay, inclusive nuestros Malbec de altura, ya son balanceados por el lugar. Y en realidad me gustó mucho la temática porque a veces nos comparamos con otros países y como que sentí que ya estábamos allí en Argentina. Un tema interesante del que hablamos en esta conferencia fue si se puede añejar el Chardonnay. Y en realidad me sorprendió porque ellos en California decían que no lo añejaban mucho. Y bueno, nosotros en Argentina, bueno, mi padre y yo siempre hemos seguido el modelo de la Borgoña, que es que el Chardonnay se puede añejar. Y eso es lo que hace que sea el rey del vino blanco. ¿Y cuál sería el estilo del Angélica? Bueno, tiene muchos aromas florales que vienen del viñedo Adriana y tiene grosor en el medio paladar, que esto viene de un viñedo muy pedregoso. Y después tiene gran longitud, que viene de una combinación de los polifenoles en las pieles y de la acidez natural que viene de esta zona tan alta. Ahora, la evolución, no se llama la evolución, ¿no? Porque acá tenemos un gran vino, pero en algún punto también vos te has dado cuenta que había que poner foco, que las parcelas no son todas iguales. Recuerdo que alguien alguna vez contó que entraste a Adriana, al viñedo hace muchos años y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, teníamos un viticultor muy simpático, pero que una vez fui con él al viñedo y llegué al viñedo y vi que había unas zonas que se veían muy feas y donde había o producción muy alta o plantas que estaban en mal estado. Entonces yo le dije, bueno, esto es una vergüenza, este es nuestro gran viñedo Adriana, ¿cómo pueden haber lugares que estén en mal estado? Y él me dijo, bueno, Laura, si querés resolver este problema, tenés que agarrar una topadora, arrasar el viñedo y después mezclar toda la tierra porque hay demasiada heterogeneidad. Y
Y bueno, en ese momento me enojé mucho, pero después me puse a pensar y dije, bueno, pero ¿qué tal si usamos esta heterogeneidad a nuestro favor? Y en realidad eso es lo que han hecho los franceses en Borgoña, en Bordeaux, que es elegir las mejores parcelas. Pero acá en Mendoza tenemos todavía más heterogeneidad. Entonces, entender los diferentes lugares dentro del viñedo y que podés tener un nivel, como yo te decía, que es un A++, y otro lugar que es una F, o bueno, en términos argentinos, sí, sí. un 10 y un 2, Exacto. que pueden estar acá y acá. Y al lado. Y poder separarlos, porque si vos los mezclás, tenés un 6. Claro. ¿Y no preferís tener un 2 y un 10 que un 6? Lo que es sorprendente es que si yo no supiera que son 2011, te diría que es 2015. La cosita que recién una frescura. Porque tiene una Sí, juventud, sí, ahora sí, es sí. cierto, con un balance, y te lo imaginás, no sé si eterno, pero te lo imaginás 10, 20 años seguro. 50, 100. Yo estoy haciendo vino para mis nietos o bisnietos, te cuento. Ahora, dijiste que en esa conferencia se habló mucho del añejamiento Sí, del sí, Chardonnay. sí, A sí. ver, Bueno, acá tenemos un Catena 97, que sigue vivito y coleando. vivito y coleando, y vas a ver qué rico. ¿Ves el ¿Cuánto? color un poco más marroncito, Sí, no? Eso es por la claramente, oxidación. claramente. Buena intensidad, está vivo. Cuando vos probás un vino así, que fue elaborado hace casi 20 años, en 97, ¿qué sentís? Mira, un gran patriotismo. Yo les digo a la gente que trabaja en nuestra bodega que ellos tienen que viajar como que son San Martín de los Andes, porque lo que estamos haciendo acá va mucho más allá de Bodega Catena Zapata. Vamos con la bandera argentina, porque mi padre tuvo una gran visión, pero también tuvo suerte, porque podría haber sido que este lugar no era tan especial. Y yo realmente creo que el terruño, el terroir de altura es único en el mundo y puede competir con los mejores terruños del mundo. ¿Considerás que ya con tantos años de Chardonnay y con tantos buenos Chardonnay, también se lo reconozca como el pionero del Chardonnay en Argentina? El Chardonnay, habían un par de plantaciones, sobre todo para vino sparkling, para champán, estilo champán, pero nadie se había tomado el Chardonnay en serio, en la historia de la Argentina. Ahora en Chardonnay tenés una vara muy alta con que compararte. ¿Considerás que ya estamos a la altura? Yo creo que con White Stones y White Bones estamos, sí. Pero no nos podemos relajar porque, bueno, hay años mejores, años peores, hay que seguir estudiando, pero... Y bueno, añejan muy bien. Añejan muy bien. Lo dirán los nietos. Salud. Salud. Es muy interesante ver, sentir y degustar a través de los años cómo el sueño de un hombre se hace realidad. Porque desde aquella velada en un restaurante de Nueva York junto a su hija hasta hoy, pasaron más de 20 años. Ya en ese entonces Nicolás Catena anhelaba lograr Chardonnay en nuestro país como los de la Borgoña. Pero no con el mismo carácter, sino con la misma calidad y el mismo nivel de elegancia, de armonía y de complejidad. Invirtió mucho, él y todos sus enólogos y agrónomos. Hoy, su visión se ha convertido en vino. Sin duda fue una apuesta muy difícil, ya que nuestro clima favorece más a cepas tintas como el Malbec, el Bonarda o el Cabernet Sauvignon. Sin embargo, a fuerza del estudio de zonas y suelos, encontraron el lugar indicado y lo estudiaron a fondo, hasta descubrir que no había que lograr la homogeneidad de la viña, sino respetar su heterogeneidad. Así nace el concepto de parcelas y surgen White Bones y White Stones, dos pequeños pedazos de suelo en donde nacen grandes Chardonnay argentinos.